Queridos estudiantes, amigos, les habla por esta vía William Mendoza. Bienvenidos a su espacio Sociología de la Actividad Física y el Deporte. El día de hoy nos corresponde comentar y argumentar acerca de cuál es la definición o cuál es la connotación que nosotros podemos darle a las llamadas instituciones de la actividad física y el deporte. Ya decíamos como una tesis que se ha mantenido en este espacio educativo que para nosotros como profesionales tener una comprensión cabal de los fenómenos asociados a la actividad física y el deporte, teníamos que partir de la dualidad como científicos de tratar de analizar y estudiar estos fenómenos en dos grandes dimensiones. En primera instancia, entenderlos como formas de movimiento, como manifestaciones de movimiento humano, como formas de interacción humana, las cuales en primera instancia las puedes tú catalogar como formas de la actividad física, de las cuales ya hemos venido hablando, juego, ejercicio físico y deporte, y luego también entender estas formas de movimiento, estas formas de la actividad física en el contexto sociohistórico que les otorga de una u otra manera sentido, lógica y forma en un momento histórico o específico de una sociedad determinada. Decíamos que en las sociedades modernas, hoy día, el fenómeno de la actividad física y el deporte se encuentra circunscrito a contextos sociohistóricos específicos que les dan forma y sentido. En ese sentido, nosotros hablábamos que en el mundo de la actividad física y el deporte podíamos catalogar cuatro tipos de institución específica, las cuales de una u otra manera sirven para que usted como profesional pueda interpretar el uso que le puede dar al movimiento o la interpretación que le puede dar al movimiento humano en el contexto de esas instituciones específicas. ¿Por qué nosotros hablamos que el deporte, la educación física, la recreación y el fitness pueden constituirse como instituciones de la actividad física? De manera sencilla, lo que nosotros proponemos es simplemente partir de la base o partir del inicio de definir lo que nosotros entendemos como una institución social, las categorías, las características o conceptos que corresponden a cualquier tipo de institución social y saber si estos mismos se encuentran presentes, como nosotros creemos, en las llamadas instituciones de la actividad física. Para ello, nosotros planteamos simple y llanamente que podamos hacer una reflexión a partir de la comparación de los elementos fundamentales que tiene o que posee cualquier institución social y saber si estos elementos se encuentran presentes en las distintas instituciones de la actividad física y el deporte. En primera instancia nos corresponde argumentar el por qué nosotros podemos hablar de instituciones de la actividad física. Ya se los había hablado o se los había comentado anteriormente. Nosotros desde el punto de vista de la cátedra creemos que podemos dividir la interpretación científica del mundo de la actividad física y el deporte en dos dimensiones. Las dimensiones que corresponden a las prácticas corporales, a las prácticas motrices y las dimensiones que corresponden a la interpretación de los contextos en los cuales se desarrollan estas prácticas motrices o lo que nosotros llamamos formas de organización o instituciones sociales de la actividad física y el deporte. Para luego proceder a definir o a responder a la pregunta siguiente: ¿es la educación física una institución social? ¿Es el deporte una institución social? ¿Es la recreación una institución social? Y más reciente, ¿podemos nosotros considerar al fitness como una institución social? Vale la pena ahondar en los elementos más significativos que posee cualquier institución social, sean las que tengan que ver con el mundo de lo lúdico competitivo, con el mundo de la cultura física, para saber si nosotros podemos asumir el estatus significativo que de hecho la sociedad actual le otorga a cada una de estas instituciones. Lo primero que nosotros debemos plantearnos es específicamente partir de la base de un concepto sencillo que nos permita acercarnos a las reflexiones correspondientes. En primera instancia, nosotros entendemos que una institución social simple y llanamente es una forma de organización social, sea de tipo privada o pública, que cumple una función específica en la sociedad. Cuando nosotros hablamos de organización social, lo que hacemos referencia a que toda institución social es aquella encargada de agrupar a seres humanos con objetivos comunes. En el caso de las sociedades modernas, las formas de organización, las instituciones de la sociedad moderna obedecen a dos elementos fundamentales: a la agrupación e interacción de individuos para el logro de objetivos específicos
y de objetivos específicos que generalmente están asociados a dos elementos. En primera instancia, a la producción de bienes y servicios, y en segunda instancia, a la satisfacción de necesidades humanas. Cuando nosotros hablamos de necesidades humanas, específicamente estamos manifestando de cuáles son la satisfacción de necesidades materiales o inmateriales que pueden guiar a un determinado colectivo, a un determinado grupo social en un momento específico de la sociedad. Esas necesidades pueden ser varias, desde las más fundamentales, que son las necesidades asociadas a la subsistencia humana o biológica de nuestra raza, y las que adquieren mayores grados de complejidad, entre las cuales se cuentan específicamente las instituciones que tienen que ver con el mundo de la actividad física y el deporte. Entonces, una vez que nosotros definimos que toda institución social es simple y llanamente una forma de organización de tipo privada o pública que cumple una función específica en la sociedad, nosotros acto seguido tenemos que partir de dos elementos bastante significativos que nos permiten a nosotros decir que la educación física, el deporte, la recreación y el fitness son instituciones sociales de la sociedad en la cual nosotros vivimos o nos manifestamos actualmente. En primera instancia, manifestar que las instituciones de la actividad física están representadas por todas las formas con las cuales los colectivos humanos aprovechan y racionalizan el movimiento en un periodo histórico. Esa forma de aprovechar el movimiento, no desde lo individual, sino desde la guía de lo colectivo, desde el producto de la interacción y la expresión de la sociabilidad en los individuos, nos hace suponer que estas instituciones las podemos clasificar o las podemos catalogar como instituciones de la sociedad moderna. Y en segunda instancia, porque precisamente a través de esas instituciones se representan un conjunto de estructuras, un conjunto de normas, un conjunto de pautas de comportamiento que son aceptadas en el seno de una sociedad para la satisfacción de necesidades básicas. Decíamos nosotros en otras clases que el movimiento humano nosotros lo podemos captar en primera instancia a través del principal elemento que nosotros tenemos para el análisis y el estudio, que es la observación. Que nosotros decimos que el ejercicio físico existe, que el juego existe o que el deporte existe porque nosotros estamos viendo a un colectivo de seres humanos interactuando en función del logro de unos objetivos específicos. Mas, sin embargo, las instituciones sociales no necesariamente usted puede captar su existencia única y exclusivamente a través de la observación, sino que la misma está constituida a la vez por un conjunto de estructuras, un conjunto de normas de carácter material que usted de una u otra manera le obligan a decir que las mismas existen en la vida de los seres humanos y que tienen un sentido bastante importante en la forma en que se determinan nuestros comportamientos y las formas de actuar, nuestros hábitos y la lógica cotidiana en la cual nos vemos envueltos. En ese sentido, cuando nosotros decimos que la educación física, el deporte, la recreación y el fitness son instituciones de la actividad física, es porque las mismas también están representadas, no solo por las formas de movimiento, sino por un conjunto de estructuras, de normas, de roles, de pautas de comportamiento que son seguidos por grandes colectivos humanos para satisfacción de necesidades, vuelvo y repito, de carácter material o de carácter inmaterial. Existen también unos componentes que son característicos de cualquier institución social y que le pueden permitir a usted deshojar la margarita. Es decir, saber si las instituciones que yo nombré pueden adquirir el estatus de ser instituciones sociales del mundo de la sociedad moderna. ¿Cuáles son esos elementos que yo les propongo para que ustedes realicen sus estudios? En primera instancia, si nosotros hablamos de instituciones de la actividad física, una institución de la actividad física existe porque es una estructura que está guiada por una orientación filosófica. Cuando yo hablo de orientación filosófica, lo hago en el sentido gerencial, es decir, porque toda institución de la actividad física que está normada desde el punto de vista público-privado debe obedecer a una omisión y a una visión que le otorgan los colectivos que se encargan de organizarla, de estructurarla, de financiarla y de darle sentido. En ese sentido, cada una de las instituciones debe poseer una orientación filosófica, es decir, una misión, una visión. También deben contar con la característica de poder ser definidas desde el punto de vista institucional.
No estoy hablando solo como práctica motriz, sino como una institución que tiene cuerpo, que tiene una estructura, que tiene una arquitectura que puede ser definida por un determinado colectivo humano. En tercera instancia, porque también esas instituciones están conformadas por formas de organización tanto de carácter político como de carácter jurídico, es decir, tienen una orientación política. Y cuando hablo de la política estoy hablando del sentido de la planificación que puede tener cualquier estructura de carácter privado o de carácter público, como también la conformación de un aparato jurídico constituido en códigos y leyes que son aceptados por normas o por convencionalismos, que en el caso de las instituciones de la actividad física tienen la particularidad de ser aceptados no solo a nivel regional, a nivel nacional, sino también a nivel internacional en un tejido o forma de organización política que es bastante compleja y de la cual nosotros hablaremos en otros encuentros que tengamos. Y por supuesto, una institución existe porque existe la presencia de espacios físicos que hacen que ellas mismas tengan todo un conjunto de aparatos o equipamientos en los cuales colectivos humanos directos e indirectos se encargan de racionalizar su interacción y de una u otra manera producir bienes y servicios alrededor de esas instituciones sociales. Y por tanto, y por último también lo que tiene que ver con la existencia de una importancia de carácter económico. Una institución social existe porque no solamente es generadora de valor agregado, sino que alrededor de ella existe todo un circuito económico, todo un circuito de financiamiento, es decir, existen actores interesados en financiarla, en otorgarle recursos desde el punto de vista financiero, y en el caso de las instituciones en las cuales hacemos énfasis, ese financiamiento puede venir tanto del sector público como del sector privado. En ese sentido, partiendo del concepto de institución, partiendo de los elementos fundamentales que hacen que una institución exista, es decir, la racionalización del movimiento humano, la satisfacción de necesidades y la estructura que se conforma para satisfacer esas necesidades asociadas en primera instancia a la producción y luego a los beneficios o satisfacción de necesidades de esa producción, y los elementos que tienen que ver con las características fundamentales de las mismas, podemos nosotros partir de la hipótesis de que las instituciones de la actividad física podemos dividirlas en 4 grandes instituciones: educación física, deporte, recreación y fitness. Hay un último elemento que también me gustaría de una u otra forma agregarlo a la discusión, y es el hecho de que alrededor de toda institución social siempre los colectivos humanos tienden en las sociedades modernas a profesionalizarse o a racionalizar las interpretaciones que hacen de las mismas. En ese sentido, nosotros podríamos decir también que la educación física, el deporte, la recreación y fitness son instituciones sociales porque existen talento humano o colectivos humanos que se han especializado, en este caso desde el punto de vista científico, para hacer interpretaciones específicas de la realidad que interviene y también producir bienes y servicios alrededor de la estructura que conforma cada una de esas instituciones. En ese sentido, nosotros hablamos que en el mundo de la educación física existen los profesores de educación física, los docentes de educación física, los planificadores de la educación física. Alrededor del deporte existen los técnicos, existen los deportistas, existen también las personas que de una u otra manera organizan gerencialmente el evento. Alrededor de la recreación existen los sujetos de la recreación, pero también los encargados de interpretar y planificar las actividades lúdicas en atención a la diversión o en atención a la enseñanza, como pueden definirse los recreólogos. O alrededor del fitness, con una figura que viene adquiriendo bastante importancia hoy día, que no tiene que ver solamente con quien asiste a un determinado gimnasio, sino con el técnico personal o el preparador físico que hace que esa persona pueda llegar a satisfacer las necesidades particulares por las cuales se acerca a ese tipo de equipamiento en particular. Rápidamente, por poner algunos ejemplos, nosotros podríamos iniciar, por ejemplo, con el caso de la educación física. La educación física es una institución social que satisface necesidades humanas y que forma parte de la estructura del Estado nacional y del Estado internacional. Está en el sentido de los elementos que nosotros describimos en la lámina anterior. Posee una definición institucional. El caso de la educación física está definida
desde la Carta Internacional de Educación Física de la UNESCO en 1978, la cual establece que la educación física es una práctica de la educación y es un derecho fundamental de todos, el cual es cabalmente aceptado por muchas naciones del mundo. Tiene formas de organización que las regulan desde el punto de vista nacional e internacional. Tenemos el caso de la Federación Internacional de Educación Física. Está representada y tiene una definición cabalmente aceptada que fue publicada en el Manifiesto de Educación Física FIEC de 1970, que define la educación física como el elemento de educación que utiliza sistemáticamente las actividades físicas y la influencia de los agentes naturales como medio educativo privilegiado, abarcando todos los elementos del ser en su totalidad. Decimos también que la educación física es una institución porque desde el punto de vista público está normada tanto por un ministerio que forma parte del sector público como el sector privado. Posee estructuras físicas entre las cuales se encuentran las escuelas, los liceos y universidades. Es sujeta de un presupuesto de carácter público y de carácter privado, y por supuesto la misma está establecida en normas y códigos como son la Constitución de la República de cada país, los reglamentos internos que puedan existir en cada una de las naciones del mundo, los manifiestos y su inserción particular en un determinado currículo de educación que puede ser inicial, media, básica, profesional e incluso universitaria. Por último, nosotros también podemos definir que la educación física la podemos considerar como una institución social, ya que es una ciencia cuyo proceso educativo busca la formación armónica e integral del hombre a través del movimiento humano no formalizado en técnicas y tácticas específicas. Lo mismo ocurre en el caso del deporte. El deporte tiene una connotación bastante importante en la sociedad actual. Se considera una institución de la sociedad moderna porque el mismo posee una definición desde el punto de vista institucional, la cual en el caso de algunos deportes está establecida incluso a partir de la constitución específica de cada país o nación. Tiene formas de organización que van desde lo comunal, parroquial, regional, nacional y su especial conexión con lo internacional. Está dividido en fases sistemáticamente operativas como son el deporte amateur, el deporte profesional, el deporte de rendimiento y de más reciente data el deporte para todos. Cuenta con equipamientos o espacios como son ciudades deportivas, gimnasios, estadios polideportivos, canchas, complejos deportivos, comunidades especiales. Se considera una parte importante de la realidad humana, sobre todo lo que tiene que ver con el deporte de alto rendimiento y sus particulares asociaciones con el mundo de la educación física, como es el deporte escolar, o con el mundo de la salud, como es el deporte o actividad física para la salud. Cuenta con un presupuesto nacional que está establecido en la Constitución, que está establecido en las leyes orgánicas o en las leyes especiales que rigen la materia. Y también en el caso del deporte ese presupuesto tiene un doble financiamiento, el que proviene de las organizaciones y asociaciones de carácter público financiadas por el Estado y el que proviene de las actividades de carácter privado como son las asociaciones, las federaciones, las ligas y los comités nacionales e internacionales. Y por último tiene el mismo una lógica de gobierno a partir de esa función que establece relaciones especiales en el mundo del deporte, el cual es considerado no solamente un sistema nacional, sino un sistema supranacional, que está ligado o está conformado por un conjunto de redes o interrelaciones que están en todas partes del mundo o en la mayoría de las sociedades que hoy día existen en nuestro planeta. En el caso de la recreación, también afirmamos que la recreación tiene esos elementos particulares que pueden hacer que se defina como un tipo de institución social. Tiene una definición específica que es cabalmente aceptada por gremios y grupos, en la cual se establece que la recreación es un conjunto de actividades dirigidas a la buena utilización del tiempo libre y el tiempo de ocio, sea para el fomento de la diversión, de la creatividad, de las potencialidades del ser humano o propósitos de desarrollo de carácter biopsicopedagógico. Está previamente amparada por organizaciones nacionales, en este caso la Federación Internacional de Educación Física, y en algunos casos también tiene una normativa. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, no solamente está establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sino que la recreación como tal cuenta con una ley orgánica en particular.
En última instancia, nosotros consideramos también que el fitness puede considerarse como un tipo de institución social, ya que la misma tiene esos elementos particulares que nosotros definimos al inicio de este encuentro. La definición institucional, la existencia de equipamientos dirigidos al desarrollo específico de la actividad, la constitución de talento humano que de una u otra manera regula la actividad y que de una u otra manera hacen que este tipo de actividad esté cobrando tanta vigencia como la puede tener el mundo del deporte, como la puede tener el mundo de la recreación, como la puede tener el mundo de la educación física. Basta solo con que usted haga un pequeño inventario de los equipamientos que están concebidos para el desarrollo de la actividad física, para la salud, para el desarrollo del fitness, y usted va a contar con un número significativo de lugares donde se producen interacciones que están relacionadas con el fenómeno de la salud e incluso con el fenómeno de la estética. Muchos de ellos asociados al fitness como tipo de actividad que de una u otra manera regula la preparación física guiada por un elemento de carácter técnico, por un elemento de carácter científico. ¿Qué es lo que queremos nosotros decir al respecto? Que si nosotros partimos del hecho de que existen formas o actividades motrices, también existen instituciones que regulan esas actividades motrices. Por todos los elementos antes desarrollados, entonces nosotros podríamos partir de una diferenciación bastante específica, primero entre diferenciación y relación entre las prácticas motrices y las instituciones que regulan esas prácticas motrices, a saber, educación física, deporte, recreación y fitness. Para cualquier duda les recomiendo que traten de ubicar los materiales que de una u otra manera están disponibles en mi blog, taller de investigación y ensayo wordpress.com, que está totalmente a la orden y es completamente gratuito, o también si tienen alguna duda y si quieren ampliar la comunicación o la interacción que se puede establecer entre nosotros, no duden en escribirme a nuestro espacio, a mi correo william.medosa@gmail.com. Estamos en contacto.